Bueno, pues la reflexión de hoy la he titulado La gravedad, el motor del universo. Yendo hacia atrás en el tiempo, unos 13.700 millones de años, vemos los mecanismos que han formado nuestro universo. Desde aquel momento en que la energía se concentraba en un minúsculo punto y que llegó un momento en que ya no podía concentrarse más sobre sí mismo y estalló, dando lugar a un fenómeno que los actuales astrónomos le llaman el Big Bang. Esa contracción y su posterior explosión fue la primera muestra de la gran fuerza que ha configurado el universo tal y como lo vemos ahora, la gravedad. Hasta donde podemos llegar, aquella energía se manifestó como la radiación de fondo, con filamentos unidimensionales llamados cuerdas y que por medio de la atracción universal, la gravedad, aparecieron en lo más básico del universo unas partículas fundamentales tipo electrón y que acabaron mostrándonos lo visible de este mundo. Mientras el universo se expandía por la gran explosión, esas partículas fueron atrayéndose entre sí. Y esa fue la segunda vez que la gravedad hizo de fuerza impulsora de la creación del universo. Desde estos momentos que la fuerza creadora de la gravedad ya no paró de influir configurando la materia y la misma antimateria que con magnetismo opuesto se unían, produciéndose la aniquilación de las dos y apareciendo nuevas partículas. Mediante esta fuerza, atrayéndose las partículas entre sí, apareció el hidrógeno que se concentró en nubes que acabaron siendo enormes estrellas por su masa. Esa especie de caos que por otra parte parece seguía unas normas predeterminadas, a una parte del hidrógeno acabó convirtiéndose en helio y a su vez en unos cuantos elementos pesados más, construyendo nuevas estrellas. El universo ha ido cambiando en base a las estrellas. Las hay de enormes masas, de masas medianas e incluso otras muy pequeñas. La vida de las estrellas está condicionada por su masa y las llamamos por distintos nombres. Nos encontramos con que una gran estrella atrae a otras vecinas que acaban convirtiéndose en un agujero negro. Este continúa su atracción sobre el resto de las estrellas que lo circundan, convirtiéndose en una galaxia sobre el que van convirtiendo. Las estrellas, a su vez, continúan acrecentando materia a su alrededor y acaban formando un sistema solar mediante el aplazamiento, gravitación de la materia, y es entonces cuando aparecen los planetas. Pero en algunos pocos de estos es cuando el fenómeno vida puede tener lugar. En nuestro planeta, desde hace 4.500 millones de años que comenzó a crearse. La vida tardó muchísimo en aparecer y desde entonces que a través de muchos avatares ha ido conformándose la Tierra. Un choque entre los dos planetas, la Tierra y Theia, para formar la Luna, unas cuantas inversiones magnéticas en los polos de la Tierra, otras pocas extinciones de la vida, una de ellas debido a un asteroide que chocó contra ella, bastantes glaciaciones y calentamientos globales, acercamiento al Sol o alejamiento. Después de todo este tiempo, en estos momentos se puede ver un planeta que nos ha esculpido a su medida. Todo lo que hemos visto no son más que movimientos de la materia forzada por la gravedad, que ha ido no solo dándole forma, sino transformándola desde sus raíces y enriqueciéndola. Pero aún hay otro movimiento más que transforma la materia, aunque no sabemos muy bien en qué la convierte. Se trata de los agujeros negros. Estos agujeros se sitúan en el centro de todas las galaxias y que van engullendo sistemas solares enteros, y que aún no sabemos en qué clase de energía o materia los acaban transformando, aunque sí sabemos que unos chorros de energía que aparecen desde dichos agujeros en sentido contrario al plano de la galaxia y donde acaban siendo expulsados.
observamos el equilibrio logrado por la gran ley de la gravedad o atracción universal que en todo momento ha estado presente para crear y transformar la materia de nuestro universo. Luego aparece lo que algunos astrónomos han detectado como la materia oscura y la energía oscura, pero esto aún se está investigando. Es posible que para algunos lo expuesto sea una obviedad, pero espero que para otros sea esclarecedor. No soy científico, solo un observador algo curioso. Agradecería a los expertos me disculpasen por aquellos conceptos que no me hubiesen quedado demasiado claros.